Estimada alma evolucionaria, mi bienvenida a un nuevo vídeo de Tú eres evolución. Comentábamos en el vídeo de la semana anterior que tú, con un buen posicionamiento en tu lista de éxito, en tu capacidad para hacer, para resolver, para conseguir, camino de aquellas cosas que tú quieres de la vida, de vivir la vida que quieres vivir, camino de tus sueños, vas a tener por un lado fracasos parciales que te van a ir enseñando la mejor manera de ir a por tus sueños, y por otro lado vas a tener el miedo que te acompaña, que te alerta, que te anima a hacerte mejor. Y con esos dos aliados, tu amigo el fracaso y tu amigo el miedo, tú evolucionas y progresas hacia tu objetivo, tus sueños, hacia vivir la vida que quieres. Cuando hablamos del pasado, cuando hablamos de los fracasos, comentamos en capítulos anteriores mi fracaso a la hora de hacer el maratón. Y del miedo habíamos estado hablando, que el miedo es natural y que el miedo te va a acompañar siempre, hagas lo que hagas, pero que no está para fastidiarte, está para ayudarte. El problema del miedo es cuando tú no admites el miedo. Si tú sabes que tienes miedo, tú puedes seguir adelante a pesar del miedo. Ahora, el problema es cuando tú no admites, no tienes la valentía de admitir que tienes miedo. Entonces, el miedo lo que va a hacer es que te va a llevar por derroteros distintos a los que van a tus sueños, a los que van a vivir la vida que tú quieres vivir. O sea, el valiente es el que ve el miedo, incluso lo utiliza a su favor, no el que no tiene miedo. Porque siempre que vayas a hacer cosas interesantes va a haber miedo. ¿Por qué? Es consustancial. Lo interesante, lo trascendente, donde te la juegas, el miedo te va a acompañar. Y eso te va a ocurrir, eso te ha ocurrido en el pasado, te está ocurriendo en el presente y te va a ocurrir en el futuro. Y es mejor prepararse ya y entender el proceso. Tú no tienes miedo al pasado, no tienes miedo a los recuerdos. Quizás por eso no has hecho tu lista de éxitos, porque le tienes miedo a los recuerdos. ¿Le tienes miedo al futuro? ¿Le tienes miedo a los cambios? ¿Le tienes miedo a envejecer? ¿A que crezcan tus hijos? ¿Miedo a la ancianidad de tus padres? ¿Miedo a tu muerte? ¿Miedo a la muerte de tu pareja? ¿Miedo a la muerte de un hijo? ¿Le tienes miedo a Dios? ¿Le tienes miedo a querer? ¿Le tienes miedo a que te quieran? ¿Le tienes miedo a que te amen? ¿Le tienes miedo a amar? ¿Le tienes miedo al sexo? ¿Le tienes miedo al contacto físico? ¿Le tienes miedo al qué dirán? ¿Le tienes miedo a perder tu fuente de ingresos? ¿Le tienes miedo a perder tu empleo? ¿Le tienes miedo a poner un negocio propio? ¿Le tienes miedo a volar? Algunos de estos miedos tienes, en algún grado. El problema de estos miedos es que si tú no los reconoces, el que sea que tengas, estás desvalida. Tu alma está a merced del miedo que tú no tienes la valentía de reconocer.
¿Cuándo una persona puede tener la valía suficiente para reconocer sus miedos y usarlos a su favor? Cuando uno es consciente de la valía que ya tiene, de lo que ha hecho en el pasado, de sus talentos, de sus posibilidades. Entonces uno puede entender y decir: mi amigo el miedo. Si no tienes el posicionamiento y la fuerza de tu valía del pasado, vas a huir de los miedos, vas a huir del progreso. El miedo es natural, el miedo es protector, el miedo se puede detectar, el miedo es poderoso, el miedo es tu amigo. El miedo no está para que te pares, está para que te prepares. El miedo que te para es el miedo que tú no reconoces, porque el peor de los miedos es tenerle miedo al miedo, porque el miedo en sí es tu amigo. La mayoría de los miedos que tenemos están relacionados con un sentido disminuido de la capacidad que tú tienes y el miedo a lo que desconoces. O sea, miedo a la debilidad propia y miedo a lo desconocido. En próximos capítulos veremos cómo podemos usar la fuerza del miedo cuando se trata de debilidad propia o cuando se trata de miedo a lo desconocido. Eso tiene su estrategia y eso puede ser utilizado en tu beneficio. El otro día hablaba con una amiga que dice que cuando hablo no miro a cámara. Y yo no conseguía explicarle por qué no tengo mucho interés en mirar fijamente a la cámara. Y creo que he encontrado la manera de explicarlo. Tú Eres Evolución es un espacio de reflexión. Y yo lo que hago aquí delante de esta cámara es reflexionar contigo. Yo no tengo un guión que voy leyendo y puedo enfocar directamente a la cámara. Yo necesito buscar dentro de mí lo que opino, lo que siento, lo que conozco del tema que estoy tratando. Entonces, no es timidez, es que yo aquí reflexiono, no vengo con el trabajo terminado, se hace aquí delante de ti. Por eso mi despiste, mis paradas, pero que sepas que si a través de la cámara pudiera verte, que me gusta verte. Salud, alegría, buena economía y hasta la semana que viene.